nada de trabajo. Ay, ya babom, todo el día bom. Si yo fuera Naidle Ricacho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Yanko Abundis Cabrero. Estamos en Siempre 88.9 en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. Y hoy le vamos a dar un pequeño cambio a nuestro tema central, porque se me ocurre que hablemos de repostería el día de hoy. A ver qué les parece. Y tiene que ver con los pasteles en particular. Ahorita les voy a dar más detalles, porque es algo muy, muy importante, ya muy conocido. Más de 2 millones de personas tienen este tipo de pasteles. En su dinerito está este producto. Y por lo pronto les recuerdo que si quieren poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través del Twitter en @GiancoAbundis, se escribe Gianco con G de Guayaba, Abundis con B de burro y Z. Y también estamos en correo electrónico finanzaspersonales@grupoasir.com.mx. Nos arrancamos con nuestro tema del día de hoy central, que tiene que ver con pasteles financieros. Ahorita les vamos a dar más detalle de todo esto. Por lo pronto, pues haremos nuestro análisis acostumbrado de lo que se ha presentado en las últimas semanas en este mundo globalizado, tan complejo, a veces tan sencillo, a veces tan bizarro. Ya no sé ni qué epíteto utilizar, pero en realidad está bastante, dijéramos que sabroso todo este asunto. ¿Cómo cierra 2015? ¿Cómo esperamos 2016? En fin, todo esto es lo que vamos a comentar los siguientes minutos. Empezamos rápidamente saludándote, mi querido Marco Carrera Santa Cruz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estimado Yanko, bien, gracias, buenas noches. Efectivamente, un cierre de año interesante. Hay indicadores, sigue la misma tendencia en la tasa de interés en México, en Estados Unidos. Aparentemente no hay cambio en ese indicador, pero sin embargo el ambiente no por eso está tranquilo. Sigue todavía el tema de la volatilidad que nos ha acompañado durante varias semanas, y bueno, eso va a ser una costumbre en nuestra vida para muchos años. El día de hoy platicaremos temas interesantes sobre los pasteles financieros. Ya escucharemos algo que llama la atención. A ver qué tal. Mi querido César Castro Villavicencio, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Con el gusto de siempre, Yanko, saludarlos nuevamente a todos. Y claro, bien, como dice Marco, pues nuevamente sale la noticia del tema de Estados Unidos en una conferencia, en una minuta del día de ayer de la presidenta, la señora Janet Yellen, y mencionando nuevamente y deja abierta la posibilidad de que el aumento de tasas pudiera ser en diciembre, cuando ya mucha gente lo estaba viendo y ya estaban anticipando que sería el año entrante. Pues deja abierta la puerta de inmediato. De verdad, ese es lo que manda. De por sí hay mucha incertidumbre. Sí. Le agrego un porcentaje más con la forma en que mandan estas noticias. Sin separar también que ha habido las mismas noticias de que hemos hablado del tema de China, el precio del petróleo. Es una serie de variables que, como hemos platicado, bueno, pues mueven a los mercados de lo que hemos mencionado, pero nada para preocuparnos. Yo creo que hay que estar, y seguramente va a ser un cierre de año complicado con estas noticias, y quizá el primer trimestre del año que entra. Y tendremos que saber para quién será complicado. Para usted, para mí, que andamos a pie, o para la gente que tiene grandes empresas, grandes recursos, o para el gobierno, o para todos. En fin, esto lo comentaremos. Antes saludo a Guillermo Lavín Ríos. Mi querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Yanko, ¿cómo estás? Pues qué interesante el tema de hoy de la repostería, y que no vengo cenado, así que esperemos que me den una buena receta para que saliendo de que el programa me des algo rico para cenar. Espero en Dios que te queden ganas de regresar dentro de 15 días. Algo light, nada más, si te pido, porque sí estamos en el tema de, ya vienen las épocas decembrinas, hay que promediarlo un poco, así que no me des algo muy empanzado, por favor. Te hace falta además. Bueno, el tema central es ¿qué sucede con el mundo? ¿Hay realmente algo novedoso? Lo que venimos platicando en semanas anteriores, en meses, Guillermo, ¿tiene algún cambio importante? Sí. Los anuncios de los gringos, que yo insisto, juegan con el planeta, porque son los dueños del pandero, desafortunadamente, y estamos supeditados tristemente a esta primera potencia económica del planeta. Sí, la verdad es que, como decía César ahorita, el cambio del lenguaje, que el día de ayer, pues bueno, es un día importante para el tema de los mercados financieros. Dices hace rato de a quién le afecta o a quién le beneficia esto. Evidentemente a muchos o a muchas personas, pues este tema es un tema pues intravenoso, que ni siquiera tendría mucha importancia. Si yo me dedico a
y no sé, trabajo en una empresa mexicana y me dedico a producir o algo, a dar un servicio, lo que fuera, pues la verdad es que pareciera ser que no tiene mucho impacto, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, de las variables financieras y económicas, de las inversiones, sí fue ayer, la verdad, una noticia bastante relevante desde un punto de vista de que la tesitura o el cambio de lenguaje, de que ellos toman un rumbo en donde hacía un mes, justo el 16 de septiembre, habían dicho que las variables económicas globales tenían un tono de preocupación por el tema chino, por el tema Europa, por el tema Japón. Hoy deciden entrar como en un nuevo camino, como bien decía César, donde dicen, oye, nuestro escenario base de un incremento en la tasa de interés con el tema de un diciembre, eso empieza a marcar a lo que el mercado había estado como sintiendo, esperando de que hasta el siguiente año se iba a haber un alza de las tasas. De repente parece ser que de un mes a otro, pues el mundo cambió, que no cambió, solamente hubo datos, inclusive hasta datos negativos para el tema de la economía, parece ser Estados Unidos, de los datos actuales, y de repente dicen ellos, oye, ¿sabes qué? El tema global China pues ya no es tan relevante para mí, y además el tema de yo alzar la tasa va a depender de los datos que vengan. La pregunta es, pues eso siempre se ha sabido, ¿no? Pero ¿por qué hace un mes dicen, oye, todo esto se ve con un tono de que la economía está perdiendo tracción, puede verse afectada? Y la verdad es que esto a los mercados, afortunadamente, lo que vimos en estos 2 días, el tema del tipo de cambio, por ejemplo, vimos un comportamiento bastante mesurado. Así como, ya tienen hasta... Como que no pasó nada, ¿no? Tocó 45, el 16.45, cerró al 16.65, no hubo gran cambio ahí. Yo creo que lo que podemos ver hacia adelante, que no está hoy medido en lo que estamos viendo hoy en temas de tasas de interés, en temas de tipo de cambio, son temas de shocks externos tipo un Brasil, por ejemplo, un tipo, ¿qué pasaría si lo que están esperando de los estímulos que anunció la semana pasada Mario Draghi, de los estímulos que van a hacer en Europa, de poderle meter más liquidez para poder incentivar el crédito y el consumo y la inflación y las variables? Pareciera ser que la parte que Estados Unidos está dictando, Yanko, hay por ahí a mí en lo personal una variable que no es un tema de preocupación, es un tema de que puede causar mucho ruido y puede desestabilizar todo lo que pasaría, es el tema de Brasil. Brasil, creo, hay por ahí estimados en donde hoy el tipo de cambio que ven de Brasil lo ven bastante complicado, el tipo de euro lo ven casi a la paridad. Entonces hay ciertas noticias ahí que la verdad es que esta historia, como dicen en mi pueblo, seguirá. Esto no se acaba hasta se acaba, pero es que no se acaba. Va a acabar nunca. Nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. La verdad es que lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y lo quise hacer del tema de los ciclos, sí es tan importante el tener como esa cabeza fría de saber que el mundo no se va a acabar, que el tema no es retirar hoy mis flujos. La bolsa ha tenido cerca de 6 semanas de unas alzas que son impresionantes para muchos, en múltiples valuaciones, etc. Y la verdad es que hoy es lo que es el mismo tema de siempre, es si no hay una calma, Yanko, y si no hay como una tranquilidad de saber si tengo una inversión y no tengo definido el para qué y el tiempo, y solamente estoy jugando con lo que escuché en la noticia, de nada sirve que trabajemos para tener una inversión con un plan a futuro. Y esto justamente, César, es lo que debemos nosotros de considerar, los que somos ahorristas promedio, normales, ¿no? Gente común y corriente. Y aquí me refiero a los que podemos tener 100 pesos o 10,000 o 20,000 o 50,000, ¿no? No, los que tienen millones, que es otra historia. Pero en realidad hay que guardar la calma, César. Completamente, y voy a agregar a esta frase, Yanko, si les parece, la parte de diversificación. Siempre. Porque evidentemente con todos estos escenarios y que además así van a seguir, pues en algunos instrumentos no te fue bien, en alguno te impactó, quizás si estabas en dólares, pues el tipo de cambio o de renta variable, pero si estabas diversificado también con instrumentos de deuda, una serie de vehículos de inversión que vamos a mencionar un poco más adelante. Regla de oro, pues vas a amortiguar esos movimientos que están ocurriendo en el mercado, que no solamente estés en un solo activo, que antes la gente tendía mucho a irme a una sola emisora, una sola acción. Un solo sabor. Esta diversificación y de la mano con lo que dijo Guillermo, el plazo. Oye, si lo estabas viendo y entraste ahorita y lo quieres ver para dentro de un mes o dos los resultados, pues malas noticias, ahorita lo estás pasando muy mal. Reglas de oro, excedentes, diversificación y largo plazo. Correcto. Y entremos ya a la repostería. A ver, vamos a hacer pasteles. ¿Qué lleva un pastel? Aunque usted no lo sepa hacer, yo tampoco, pero tenemos idea de lo que lleva un pastel.
Lleva harina, Marco, Por supuesto. leche, Sí. lleva huevo, Merengue, quizás. mantequilla, Sí. ¿no? Le ponemos a lo mejor un roncito para que ¿no? Para Exacto. que esté envinadito Sazón, el fruta. pastel. Le podemos poner fruta. Claro. Y lo vamos a revolver todo. Ya que está lista la masa, la metemos al horno. Cuando sacamos esa masa del horno, ya es propiamente un pastel, Sí. o la base de un pastel. Y lo adornamos, Marco. ¿Qué le pones? ¿Chantilly? Sí. ¿Fresas? Sí. ¿Te gusta? Así es. Perfecto. Una vez que está preparado y listo mi pastel de fresa, Que no empalague nada más. no va a empalagar, y aquí el señor Lavín no le podemos dar mucha azúcar, ¿sí? Porque ya se nota que no. Bueno, resulta que una vez que tengo mi pastel, lo voy a partir en rebanadas del mismo tamaño, exactamente idénticas, cada una de las rebanadas. Y esas rebanadas las voy a vender en $1, ¿sí? Y mañana voy a hacer un pastel de chocolate, y pasado mañana uno de 3 leches, y dentro de 4 días uno que sea de cajeta, y otro de zanahoria. Bueno, exactamente eso es un fondo de inversión, es un pastel financiero. Nada más que en vez de que lleve leche, de que lleve mantequilla, en vez de que lleve todos los ingredientes que ya mencionamos, pues resulta que este pastel va a tener a lo mejor pues unos documentos, un pagaré, porque yo le presté dinero a Marco y me firmó un documento, o a lo mejor yo invité a un negocio a César y a Guillermo, entonces ellos tienen papelitos que se llaman acciones. Ya hay muchos ingredientes de diferente naturaleza, de diferentes empresas, de diferentes entidades. ¿Qué es lo que sucede con un pastel de verdad? Vamos a suponer que se me echó a perder la mantequilla. ¿Se la puedo cambiar? Pues no, por un proceso físico, igual uno químico, sería muy difícil. En un pastel financiero, cuando un producto no está de la mejor calidad, usted lo puede quitar y cambiarlo por otro que sea similar, ¿sí? Y en la vida real, hablando de los fondos de inversión, existen varios sabores. La ley que me dice, oye, maestro, a ver, tú puedes poner un pastel de chocolate. Oye, pero puede ser chocolate blanco, puede ser chocolate amargo, puede ser chocolate dulce, puede ser chocolate con almendra, puede ser... Mientras sea de chocolate, la ley me dice, tú cámbiale los ingredientes, ponle y quítale, pero tiene que conservar su esencia de chocolate. No puede modificar, no lo puede hacer de fresa. En la vida real, en el mundo de los fondos de inversión, sucede exactamente lo mismo. Y se pueden estar cambiando los ingredientes con frecuencia. Eso es exactamente lo que podemos nosotros decir dentro del mundo de la repostería, que sería un fondo de inversión. Y algo muy importante, usted es experto, yo no, en pasteles. Porque quien lo sea, pues de memoria se lo puede echar, pero si no es el caso, existe un papelito que escribió la abuela que se llama receta, en donde dice, a ver, punto número 1, compras los ingredientes, medio kilo de un cuarto de Luego, primero, pones harina con un huevo y lo revuelves, luego le echas un chorrito de leche, y luego... Esa receta en el mundo financiero se llama prospecto de información. Así de simple. Hoy nos vamos a dedicar a platicar de los fondos de inversión y de lo que son los prospectos. ¿Y a mí para qué me sirve la receta? Porque debemos estar enterados de qué es lo que incluye, qué tiene en las tripas, qué tiene en la panza, qué ingredientes contiene ese pastel financiero. Y lo ideal, como ya hemos dicho, pues es que tenga de fresa, de chocolate, de 3 leches y de mucho más, que esté diversificado. Continuamos en Siempre 88.9 en Finanzas Personales. No se vayan. Continuamos en Siempre 88.9. Soy Yanko Agundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 15 días de inversiones. Y no sé si ya se escuche bien, porque me estaban reportando que se oía medio lejos. ¿Ya me oigo bien por allá, jóvenes? ¿Sí? Qué bueno. Espero que se haya escuchado bien la explicación que dimos de el pastel financiero. Un fondo de inversión es un pastel financiero que tiene muchos ingredientes. Todos los ingredientes se revuelven, se meten al horno, se sacan y hay muchos sabores. ¿Y el sabor de qué depende? Pues tiene que ver justamente, por ejemplo, a mí no me gusta el chocolate porque mi perfil de inversionista, mi perfil de tragón, pues el chocolate me hace daño, entonces no te vayas a meter a eso. Imagínate un pastel financiero que fuera de puras acciones o la mayoría de acciones, y yo soy alérgico a eso, Marco Carrera, pues intoxicada que me doy, y bueno, no quiero decirte. Y aquí llama la atención, hemos platicado en nuestros programas de lo accesible que es el mercado de valores para muchas personas, con pequeña cantidad de dinero puedes entrar, y ahora estamos hablando de la variedad de opciones que te ofrece el mercado. Entonces, son dos grandes componentes, una es la accesibilidad, otra es la gran alternativa, las opciones que tienes a tu alcance para elegir lo que tú quieras para invertir. Y esto justamente da la libertad, César Castro, de que yo pueda tener una
muy buena opción de acuerdo a mi persona, de acuerdo, dijéramos, a mi genética de inversionista. Por supuesto. Correcto. De hecho, esto tú lo revisas, Yanko, como cliente, sentándote con la institución y con el asesor. Si yo, por ejemplo, como dices, yo voy a elegir tal pastel, perfecto, pues déjame le enseño la receta. El asesor, sí, mire, aquí está, el instrumento se llama tal, la institución que lo regula. Se llama chocolate con nuez. Exactamente, la calificación, los horarios de operación, o sea, le dice todo lo que el prospecto de información dice de cada uno de los pasteles que cada uno de los clientes elija, pero de la mano con el asesor. O sea, es importante que pues, lea las reglas o el marco de actuación, que al final del día es lo que es el prospecto de información. ¿Cómo se llaman estos que son alérgicos al gluten? ¿Cíclopes o qué? No, Ay, ¿cómo se llaman? Ahorita me acuerdo. Bueno, a ver si alguien del público se acuerda cómo se llaman. Pero a lo mejor, Guillermo, yo soy alérgico a eso y entonces tiene que ser la libre lactosa, de gluten. por ejemplo, ¿no? Es que está más fácil. O la lactosa. ¿No? Un producto libre de lactosa, entonces si sabes que tu organismo no va a poder procesar ese ingrediente, cuando leas el prospecto, aunque te pueda robar y te pueda brillar los ojos por ese delicioso pastel, la verdad es que sabes que te va a hacer mal. Vas a pasar muy mal rato. Se llama celíaco. Así es, celíacos. Así es. No, si es que yo no me acordaba. Si tenía la palabra cíclope, no tiene mucho que ver, pero por ahí va más o menos. Era algo rítmico. Celíacos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de fondos de inversión, de los prospectos y de todo lo que debemos de ir conociendo para que entremos a este mundo que usted se va a dar cuenta no es realmente complicado. A veces como que le tenemos reticencia y decimos, no, eso es para gente que tiene lana, no, eso es para los que saben. No, poco a poco hay que irse metiendo. Y nos acompañan del Grupo Financiero Monex, Carlos Tamés Gómez, que es administrador de portafolios de deuda. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yanko. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por estar aquí. La realidad es que la analogía que haces tú con respecto a lo que representan los prospectos de inversión, yo creo que es bastante acertada. Hay que dejar claro el hecho de que es un documento legal, ¿no? Finalmente, todo inversionista que va a ser adquiriente de una sociedad de inversión, por ley tiene que leer ese documento que es el prospecto de inversión, en el que se especifican las reglas claras del juego en términos de la estructura del portafolios, cuáles son los objetivos y el horizonte de inversión que tiene esto, qué riesgos son los inherentes al producto que tú estás adquiriendo, cuál es el régimen de inversión, ¿no? Hay diferentes tipos de sociedades de inversión, de fondos de inversión, y cada uno de ellos tiene un régimen que se adecua en función de lo que yo le estoy queriendo ofrecer a mi cliente, ¿no? Te habla de los riesgos de liquidez, por ejemplo, de los riesgos de mercado, de los riesgos de contraparte, riesgos de tipo legal, ¿no? Todo este tipo de cosas, para muchas gentes, la realidad es que los documentos son extensos. Son gigantescos. Y a mucha gente, sí, claro, a mucha gente le da un poquito de flojera leerlos, y además de que pues, el argumento es de que no le entiendo, sí, ¿no? Pero la realidad es que siempre encontramos que los problemas se generan por las letras chiquitas, ¿no? Entonces, yo creo que una obligación del asesor financiero es aterrizar lo mejor posible los conceptos que se encuentran dentro del mismo prospecto. Que ¿no? la letra chiquita, en su mal sentido, quiere decir que es algo que nos están ocultando. En realidad no existe esa letra chiquita, porque aunque sea pequeña es totalmente leíble. Muchas veces la gente así se refiere a los términos que muchas veces no entiende, ¿no? Sí. Entonces aquí lo importante es que tú, para colocar un fondo de inversión en el mercado, el prospecto lo tiene que autorizar la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Entonces, claro, en tú eres muy claro en cuáles son las reglas, que no solamente va a lo que es la estructura del portafolio, sino te habla cuáles son los montos mínimos, cuántas series accionarias hay dentro del fondo, cuál es el plazo de permanencia mínima recomendado, hay fondos que tienen la liquidez restringida, te dice cuáles son esos plazos restringidos, te habla de, por ejemplo, hay un concepto muy importante que se habla de las estrategias temporales, ¿no? Y es en momentos como los que vivimos actualmente, en los que la volatilidad se hace presente en los mercados, suben y bajan, es facultad del administrador del portafolio que, si está viendo que las cosas se están poniendo complicadas, tú puedas, por ejemplo, en un fondo de una duración o de un plazo muy largo, reducir tu exposición y estar por debajo tal vez de lo que tu prospecto diga, siempre y cuando tus decisiones vayan orientadas al beneficio de los clientes. Y lo modificas el ingrediente, llamémosle así, el ingrediente, lo tienes que notificar a la autoridad,
y se llama, por ejemplo, estrategias temporales, ¿no? Si yo creo que van a subir las tasas y yo tengo una exposición en bonos de largo plazo, pues tal vez reduzco la posición en esos bonos para que la afectación en el caso del alza sea lo menos posible para el cliente, y eso yo lo notifico, ¿no? ¿Qué otras cosas incluye? Pues un gráfico histórico de los rendimientos. Ahora, estos documentos no incluyen conceptos que yo creo que son importantes que la gente entienda cuando compra un fondo, ¿no? Muchas veces la decisión se basa en ver un rendimiento y nunca se pregunta a la gente cómo es que se construye ese rendimiento. Y desafortunadamente nos hemos encontrado casos en los cuales, en esa ambición que yo creo que es inherente a cualquier ser humano de ganar más dinero, nos lleva a tomar decisiones sin conocer a fondo qué es lo que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, cuando tú de repente le dices a tu asesor, es que yo quiero ganar el 6%, pues sí es posible ganar el 6%, pero yo te tengo que poner claro el contexto en el cual ese 6% es factible, ¿no? Si tú me dices, oye, yo quiero tener liquidez diaria, no quiero tener minusvalías temporales en mi portafolio, no quiero ver rendimientos negativos, ¿sí? Quiero tener la disponibilidad de forma diaria, quiero casarme con una multimillonaria que me saque de trabajar. Sea, lo honesto de parte del asesor financiero es decirte, eso no existe. Eso no existe, ¿no? Tampoco lo de la multimillonaria existe. Bueno, eso sí hay. ¿No? A mí no me ha tocado. Entonces, es importante el conocer que, si bien es fundamental el leer a detalle el prospecto y que el inversionista ante las dudas se refiera a su asesor financiero para que le deje en blanco y negro todo, hay ciertos conceptos que yo creo que no están plasmados en el prospecto, pero que también la gente es necesario que los conozca, ¿no? De ahí la importancia de que tengamos a alguien profesional enfrente. Y mire, yo le voy a decir, yo me considero alguien bastante desconocedor. Cuando viene en una etiqueta de un producto X que me voy a comer, pues que si la nota nutrimental y me dicen no sé qué, de quién sabe cuántos más, muchas cosas no las entiendo, pero pues tengo boca y pregunto. Igual sucede en el mundo financiero. Continuamos en Siempre 88.9, Yanko Abundis. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy, la receta financiera, donde me dicen qué ingredientes tiene mi pastel. Eso se llama prospecto de información. Es un documento grande, es un documento legal, es donde viene de la A, pues si no a la Z, a lo mejor sí a la Y, de todo lo que debemos de conocer. ¿Es muy complejo, es muy complicado? Puede ser. Yo no soy experto, pero debo de buscar a alguien que sí lo sea y que me lo explique. Porque algo importante, mi querido Marco Carrera, no tengo que leerme uno de esos cada mes durante toda mi vida. Con una vez que lo entiendas, más que suficiente, Marco. Por supuesto que sí, lo decías tú, lo decía Carlos hace un momento. Por ley te deben dar la información, pero el gran problema que hemos visto es que teniendo la información en sus manos, lo leen y luego no preguntan porque no vayan a pensar que no saben, como que les da pena preguntar o pereza en ocasiones, y simplemente leen una información, se dejan ir por la recomendación que les dio el compadre de que ese era el fondo adecuado y que lo tomara tal, invirtiendo tal cantidad de dinero, esperando una ganancia rápida sin verdaderamente saber qué es lo que están comprando, qué es dónde están invirtiendo. El reto pues es que vean la información, que analicen, que comparen y que tomen decisiones pensadas, razonadas. Por ley deben dar la información, ojalá se den el tiempo suficiente para preguntar y quitar esas vergüenzas de no preguntar. Hay que quitarle ese velo, ese mito, César Castro, de que esto es para gente muy conocedora, con mucho dinero, cuando en realidad, si tú haces el esfuerzo con alguien que te explique de a de veras, al paso de los días lo vas a entender perfectamente bien. Completamente. Además, ya una vez que con tu asesor financiero seleccionaron cuál va a ser el fondo, y de ahí la mano se va a leer el prospecto, el cual se firma, pues también una de las formas de entender es que vas a ir viendo el funcionamiento de la propia sociedad de inversión, del propio fondo. Entonces vas a decir, oye, de acuerdo a lo que leí acá y que me decían que estoy en tal serie y que el rendimiento se calcula así, ya cuando yo lo estoy viendo con los resultados de mi dinero, facilita el comprenderlo, ¿no? Ya nada más se queda en un documento que se lee, sino ya lo estás viendo con tu propio dinero, el comportamiento, y que leíste de la mano con tu asesor financiero. Ahora, hay mucha información, Guillermo Lavín, hoy disponible para, sobre todo, las nuevas generaciones que son sumamente tecnológicas, en donde tú puedas previamente estar investigando los sabores de pasteles que hay en tal o cual empresa, y que yo te diría, en las empresas prácticamente del mundo, pues los pasteles son muy similares.
Sí, creo que hay una parte que es interesante en esta sección del prospecto, es si hoy quisiéramos comparar un fondo respecto a otro, es, oye, este fondo me paga el 8% de rendimiento y este me paga el 7%. Pagó. Perdón, me pagó. Es buen punto, me pagó, porque no rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Me pagó el 7 y esta 8, oye, pues ¿cuál es mejor? No, pues la del 8, oye. Y ¿En función de qué? La composición de los ingredientes que tiene es similar. Lo que decía Carlos ahorita es, oye, ¿cuál es la fuente de lo que generó ese rendimiento? Porque pueden ser fuentes muy diferentes, donde pueden tener una variación en precio muy diferentes y pareciera ser que eso es muy bueno. Entonces, hay una parte muy, muy importante que el prospecto lo que te va a permitir es, en un dado momento, si quisieras comparar las cosas, comparar verdaderamente peras con peras y manzanas con manzanas, y entonces ahora sí podemos competir. Sí. Porque típico que te llega un asesor, no, es que mi fondo te paga mejor que el de enfrente. Y eso está excelente, oye, y ve que bien lo gestionamos. Ese no es asesor. Cuando ves el prospecto y de repente ves que un fondo de inversión tiene un perfil donde tiene una calificación de, por ejemplo, los papeles que puede comprar en papeles corporativos, por ejemplo, donde puede comprar de menor calificación, pues evidentemente ese fondo ya no califica en la misma forma que el otro. A ver, así de sencillo. Un pastel de chocolate. Hay lugares donde uno va, los compra, es de chocolate, y dices, guácala, sabe a pura manteca, está horroroso. A la vuelta hay una pastelería, ¿no? Claro, el pastel cuesta más. Que tú lo pruebas y dices, wow, es una maravilla. ¿De chocolate igual? Y son de chocolate los dos. Claro. Esto sucede. Les recuerdo que estamos platicando el día de hoy con Carlos Tamés Gómez, que es administrador de portafolios de deuda del Grupo Financiero Monex. Esto sucede igual en los fondos. Pueden ser de chocolate, Carlos, claro, pero no es lo mismo. Claro. Y mira, y otro aspecto importante del contenido de los prospectos es, por ejemplo, los costos, ¿no? O sea, fundamental. Para la gente queda claramente plasmado cuáles son los costos en los que incurre la operación del fondo. Hace referencia a quiénes son tus prestadores de servicios, quién hace la evaluación de las acciones del fondo, quién te da la proveeduría de los precios, quién es tu auditor, ¿no? Entonces, y las comisiones. Entonces, no hay nada oculto, o sea, todo es transparente para ti. Entonces, a la hora que tú integras todo, que tienes un buen perfilamiento por parte de tu asesor, que diagnosticó cuál es el producto que entra en tu forma de... Si eres celíaco o no. Si eres la persona para ese producto. Ya me lo aprendí. Y ya tú integras todo esto, pues tienes un escenario mucho más claro. La industria de fondos en México ha crecido de forma importante en los últimos años. Importante. Hoy ya representa cerca del 80% de lo que valen las Afores, ¿no? Más de 2 millones de clientes tienen ya. Se tiene ya una cantidad importante de clientes. En los grupos financieros grandes, medianos y pequeños, o sea, son negocios realmente importantes para los grupos, ¿no? Y eso ha generado que ya haya otros mecanismos a través de los cuales los inversionistas puedan hacer comparaciones mucho más detalladas de esa cantidad de pasteles, como tú haces referencia, que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué ventaja tienen esas nuevas empresas que se dedican a evaluar de forma cualitativa y cuantitativa a los fondos de inversión? Pues que no hay conflicto de interés. Tú puedes acceder a algunas páginas en las cuales tú puedes comparar, como decía Guillermo, peras con peras, y además entrar a detalles en las que, llevado de la mano de tu asesor, pues puedes llegar a determinar cuál es el mejor fondo, ya con métricas, si quieres verlo así, muy técnicas, pero que traducidas a un lenguaje para cualquier inversionista pueden ser bastante digeribles y te pueden ayudar muchísimo a determinar cuál es la mejor opción. Hay cambios a la regulación en el mercado mexicano. El esquema de la codistribución ya se va a hacer presente. Tú ya vas a poder llegar a una institución financiera y pedir un fondo de inversión de cualquier otro operador, ¿sí? Wow. Se está en ese proceso. Entonces, finalmente... Eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Porque ya lo bueno no va a ser lo tuyo, ¿no? Sino que ya tienes, por un lado, mecanismos a través de los cuales tú te puedes hacer llegar de información generada por entidades que no tienen conflicto de interés, que te pueden hacer un análisis muy detallado de todos los fondos de inversión en México. Un ejemplo sería ¿cuál? Por Morningstar, que es uno de los calificadores de fondos, ¿sí?, a nivel mundial más reconocido. Ya tiene presencia en México y ellos hacen su clasificación, te comparan los fondos, hacen un análisis que va más allá del puro rendimiento, sino la calidad y la consistencia con la cual tú logras esos rendimientos y los riesgos
medidos ya con ciertos estándares de métrica que van más allá del valor en riesgo, ¿no? Ya te calculan, por ejemplo, la probabilidad de que el resultado obtenido en 3 años se pueda repetir el próximo año, con qué volatilidad se construyen los rendimientos, cómo está la composición del portafolio, quién es el administrador del portafolio, qué antigüedad tiene la empresa, califica los fondos por estrellas, ellos les ponen estrellas, ¿no? Y tienen una serie de reglas para irle asignando las estrellas. Entonces, hay fondos que tienen el máximo ranking es, por ejemplo, 5 estrellas, ¿no? Entonces, eso lo que te habla es que es un producto consistente, que ha estado ubicado bien, que es accesible para el inversionista. Eso yo creo que va a ser, eso más el esquema de la codistribución va a potenciar de forma importante el crecimiento de los fondos de inversión en México, más de lo que han tenido en los recientes años. Totalmente. Sí. Algo importantísimo, por favor, si alguien llega aventando por delante rendimientos, ni siquiera le salude. Así de sencillo. El charolazo de rendimientos. Dese la No vuelta va por ahí. y déjelo con la mano chila. No, y otro punto ahí importante, no se pueden garantizar rendimientos, eso está contra la ley. Pues sí, Y pero muchas veces vender rendimientos es lo que engancha a los clientes, y una sociedad de inversión, por ley, Se cree que y es la ningún solución instrumento fácil. financiero, se puede vender en México garantizando un rendimiento. en los Eso no es plazos posible. fijos sí. Sí, En eso otro es tipo de un inversiones. CT1. Otro tipo de inversiones que vamos a platicar dentro de 15 días. Algo muy importante que les quiero comentar. Ya estamos con los pasteles. Un pastel financiero que, a diferencia de que lleve leche, mantequilla, huevo, etcétera, como uno de repostería, lleva ingredientes financieros, como puede ser el préstamo que le pedí a tal empresa o la acción que le compré a la tienda de abarrotes de aquí a la vuelta. Ahora, ¿qué sucede? Vámonos otra vez al mundo de la repostería. Yo me dedico, tengo una fábrica chiquita de pasteles. Y tengo los de 3 leches, los de fresa, los de chocolate y varios sabores más, de cajeta. ¿Sí? Oye, ¿y vendes al público? No, fíjate que no, yo no vendo al público, pero vienen de panaderías de la colonia y me compran. Ah, perfecto. La fábrica de pasteles es lo que se llama una operadora de fondos. Y hay algunas que sí tienen, además de la fábrica, abren una cortinita que adicionalmente venden a la calle, venden de menudeo. Están distribuyendo. Las panaderías que no fabrican, pero que van y compran al fabricante los pasteles para luego venderlos, se llaman distribuidores. Un ejemplo muy sencillo, Marco Carrera. Sí, definitivamente. También hablando de esta distribución, le pediríamos a Carlos si nos platicas de cuáles son los montos mínimos para comprar esos pasteles. O sea, se ha hablado del producto que es muy interesante, que hay esas opciones, pero a lo mejor tener una gama de opciones de a partir de cuánto puedes comprar esas opciones. Miren, Hablaste de potenciar los fondos. Sí. Yo creo que el saber cuál es el monto mínimo ayudará mucho para potenciar esa participación en fondos. En el mercado mexicano, yo te diría que eso obedece mucho a la política que tenga cada operador, pero Sí. hay casos en los cuales desde 1,500 pesos tú puedes Exacto, tener ese es acceso el a dato que portafolios de bien fondos, importante. ¿no? Eso es, finalmente da cumplimiento a la filosofía con la cual se originaron en un principio las sociedades de inversión, Claro, ¿no? Que era claro. darle el acceso al pequeño inversionista al mercado de valores, ¿no? Eso yo creo que es lo que ha potenciado el mercado recientemente. Te digo, Volumen. hay operadoras o empresas que desde 1,500 pesos tú tienes acceso al mercado de valores, renta variable, por ejemplo, Sí. a través de fondos de inversión, ¿no? Un tema que es aquí muy importante también es el hecho del rol que tienen en este caso los asesores y las operadoras en Fundamental. términos de ciertos términos que hay que saberle aterrizar a la gente. Muchas veces cuando llegan los clientes es que yo quiero ganar el 6%, pero no quiero riesgo. No La existe realidad riesgo es cero. que ese término nosotros lo tenemos que utilizar a diario. Finalmente nuestra obligación es gestionar, Claro. administrar esos riesgos, ¿sí? Igual que la volatilidad. La volatilidad es inherente a un activo financiero. Así es. Y la volatilidad no se convierte en un riesgo en tanto tú no estás obligado a vender. Claro. ¿Sí? Cuando tú compras un activo financiero que es volátil y estás convencido de que el rendimiento que vas a obtener es el que tú estabas esperando, tú tolerarás esa volatilidad. Pero cuando te dejaste ir por un rendimiento atractivo o alto, que era lo que sea Yanco, y no entiendes cómo se comporta eso, lo que te va a terminar haciendo es obligando a tomar malas decisiones. Claro. ¿Por qué? Porque tú no estabas
perfilado para tomar ese nivel de riesgos y volatilidad. Entonces, más allá de todo el contenido que tiene un prospecto, ese tipo de preguntas son importantes. Yo una recomendación que le daría a la gente es, pídanle a su asesor financiero que les grafique el precio diario de la acción de un fondo. ¿Sí? Sí, claro. Diario. Y cuando tú ves la gráfica, si parece de repente un electrocardiograma con alguien con fibrilación ventricular, ¿no? Si vas a ver. La primera pues no parte lo la compres. entendí, la segunda no. No, o sea que ahí Se mueve mucho. Que se mueva mucho. Volatilidad Pues extrema. no lo compres. O sea, volatilidad extrema. ¿Por qué? Porque esa volatilidad, si tú no la tienes bien asimilada, Sí, no, lo exacto. que te va a hacer es tomar decisiones equivocadas. Y te va a quedar un mal sabor de boca de la experiencia de invertir Por en fondos. supuesto. Esto aquí lo conociendo César Castro, poco a poco recomendamos siempre buscar una muy buena opción de asesoría, no de vendedores hay muchos, asesores hay pocos, pero en realidad lo que sucede en el mercado actualmente es que se ha profesionalizado mucho, también hay que decirlo. Eso es cierto, va de la mano con lo que comenta Carlos, sobre todo hoy y con la crecimiento de las sociedades de inversión y de participantes en las mismas, que esta distribución o esta posibilidad de que cierta institución ya también te puede recomendar diferentes pasteles de acuerdo al gusto que tú ya le dijiste, hace que para el mismo cliente se sienta un poco más tranquilo, cada vez se le transparenta más la información, cada vez, de hecho, se le da más información. Antes los mismos prospectos, aun cuando son muy técnicos, de pronto ya también ciertos conceptos lo están explicando, ya no hay tantos tecnicismos, te familiarizas más con el mismo prospecto, y la gente le va perdiendo el miedo que mencionabas también en el anterior segmento, Yanko. Yo creo que la principal recomendación es, oye, no le estás pidiendo nada que no sea el trabajo de tu asesor, decirle, oye, explícame muy bien qué es lo que estás... ¿A qué estoy entrando? Efectivamente, con esta gráfica decir, oye, ese producto sí no es para mí. Yo el primer día o mes que veo una minusvalía no me siento cómodo. Entonces yo creo que yo soy más de instrumentos de deuda, por ejemplo, o más de corto plazo o que no combinen renta variable. Muy bien, pues mire, tiene este instrumento y este pastel que es para usted, ¿no? Y algo importantísimo, Guillermo, finalmente no se nos debe de olvidar el hecho de que son extraordinarios los fondos de inversión, pero no son la única alternativa para hacer que mi dinero genere más dinero. Sí, es una alternativa muy, muy interesante, dado el que tus 1,500 pesos puedan entrar a toda una estrategia de una operadora que tiene un respaldo de un portafolio manager, de un equipo, de un comité de análisis, muchas cosas más que te permiten que con tus 1,500 pesos en otro lado no pudieran tener ese tipo de asesoría. Pero hay que buscar la mejor opción para mi bolsillo y también para mi genética, no se nos olvide, que en términos financieros se llama perfil del inversionista. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales. No se vayan. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy, los prospectos de información. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Es la receta de cómo se construye, cómo se fabrica un pastel financiero. Es decir, un fondo de inversión. Debe de conocerlo, porque algo muy importante. Insistimos mucho en el tema de que me den una buena asesoría. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es, señor Carrera, tiene usted 5 minutos. ¿Qué haces en 5 minutos? Claro. Si vas contra el tiempo, tampoco le da. No. Debes leer la información, Oye, esa es tu entenderla, lana. preguntarnos, y que te sueltes preguntando las dudas que tengas, con libertad de que no tengas duda alguna de la que vas a contratar. Exactamente. Y les recuerdo que está con nosotros Carlos Tamés Gómez, que es el administrador de portafolios de deuda del Grupo Financiero Monex. Y cuéntanos un poquito de lo que ustedes ofrecen justamente, Carlos, por favor. Sí, mira, dentro de nuestro catálogo de productos tenemos 2 fondos de inversión de renta variable. Monex CR, que es un fondo que sigue al índice de la bolsa. No es un fondo indizado, pero pues, su referencia es seguir al índice de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué diferencia hay, perdón? Que no replicas los componentes de todo el índice, sino que tienes una estrategia dinámica en la cual sí tienes como base muchas de las acciones del índice de la bolsa, pero tú aumentas posiciones o disminuyes en ciertas acciones. Es dinámico, entonces. Que es dinámico el fondo, Okay. ¿no? Luego Parecido al indizado, pero dinámico. Dinámico. Luego tenemos un fondo de inversión que se acaba de colocar este año, que es el Monex Income, es el primero en su clase en México, que es un fondo que tiene como objetivo el generar altos flujos de
de efectivo a través de la inversión en fibras, por ejemplo, que son generadores de mucho flujo efectivo, acciones que pagan altos dividendos y bonos de tasas fijas con cupones muy altos, ¿no? Entonces ese producto se acaba de colocar hace algunos meses, y en el lado del mercado de deuda tenemos 4 fondos. El Monex CP, que es un fondo que invierte únicamente en instrumentos emitidos por el gobierno federal. Sí, su plazo de inversión es de corto plazo, el plazo promedio es de 360 días. Y son básicamente es como una chequera con rendimiento, ¿no? Aunque no lo debe de manejar nunca jamás en la vida como una chequera, ningún fondo de inversión, ¿eh? Jamás. Sí. Luego tenemos el caso del Monex 28, que es un fondo de deuda de corto plazo, que tiene un plazo mínimo de permanencia de 28 días. Este fondo fue premiado por Morningstar el año pasado como el mejor fondo de deuda de corto plazo. Son 170 acciones, series accionarias las que están ahí confluyendo en esa categoría. Ganamos ese premio el año pasado, es un fondo de 5 estrellas para Morningstar. Tenemos otro fondo que es el Monex M+, que es un fondo de mediano plazo, pero con liquidez mismo día, ¿no? Y el Monex MP, que es un fondo que recomendamos con un horizonte de inversión de 6 meses. Su estructura está básicamente basada en la inversión en bonos de tasa fija de plazos de 5 a 3 años. Es muy dinámico ese fondo. Podemos estar pegados a un año de plazo o irnos hasta 5, dependiendo de las condiciones del mercado, ¿no? Entonces, es la combinación de estos, porque también es algo que es importante mencionar. Con la diversidad de productos que hay hoy en el mercado, tú mismo puedes generar tu portafolio de inversión. O sea, tú puedes hacer como tu fondo de tu fondo. Claro. ¿Me explico? Entonces, el casarse con un solo producto y obtener altos rendimientos, liquidez, es muy complejo con los mercados actuales. Entonces, lo más indicado aquí es utilizar los componentes de cada uno de estos portafolios, integrarlos en una estrategia y hacer la proporción de participación del portafolio dependiendo del horizonte. Dependiendo de todo lo que hemos platicado, ¿no?, el día de hoy. Carlos, la gente que esté interesada en contactarlos, en saber más de tus productos, tu página, teléfono, ¿dónde se pone en contacto? Mira, la página es www.monex.com.mx y tenemos un call center que es el 5231-4500. Ahí los atiende gente que les pueda dar la asesoría completa con respecto a los productos. Y no se cobra por esa asesoría. Por supuesto que no. Carlos Tamés Gómez, administrador de portafolios de deuda de Grupo Financiero Monex, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y te esperamos pronto. Gracias, buenas noches. Que estés muy bien, muy buenas noches. La información de siempre, mi querido César, en sentido de que respetemos las reglas de oro de las inversiones y, muy importante, debemos involucrarnos. Completamente, Yanko. Va de la mano con lo que hemos mencionado a lo largo de este programa y muchos otros hacia atrás, acercarnos, ese patrimonio que se tiene ya no está en los millones, hoy estamos hablando de 1,500 pesos, hay que cuidar 10,000, 20,000, depende de la sociedad de inversión, pero hay que participar en el medio financiero, perderle ese miedo, acercarnos con el asesor financiero que nos haga nuestro perfil del inversionista y pues marcar en este caso a Monex. Gracias, mi querido César, nos escuchamos Dios mediante en 15 días. Con mucho gusto, buenas noches a todos. Guillermo Lavín, muchísimas gracias, siempre respetando nuestras reglas de oro, nuestro dinero generará más dinero. Yanko, muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos escuchamos en 2 semanas. Marco Carrera, nos escuchamos por acá el sábado, Dios mediante, estaremos platicando de el gasto funerario, que aunque no nos guste, pero viene por ahí. Pero viene por ahí, algún día nos toca y tiene que ver con el 2 de noviembre, Día de Muertos. Gracias, Marco. Gracias a todos, buenas noches. Muy buenas noches. Y como siempre, gracias a ustedes por haber sintonizado siempre 88.9. Esto fue Finanzas Personales. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches.